Sustitución en integrales múltiples. Sustitución en integrales dobles. Aquí tenemos el plano XY con una región R y un punto X, Y. Utilizaremos un método de representar los cambios de variables como transformaciones de regiones. De esta región R en el plano XY podemos transformarla a una región G con un punto U por V en el plano cartesiano U por V mediante las siguientes ecuaciones. Estas nos permiten cambiar una integral sobre una región R del plano XY a una integral sobre una región G en el plano cartesiano U por V. Al igual que del plano cartesiano XY, podemos hacer un cambio o una sustitución de variables al plano Rθ con una región G por medio de estas ecuaciones que permiten cambiar una integral sobre una región G en el plano XY a una integral sobre el plano Rθ. Básicamente podemos sustituir del plano XY al plano Rθ mediante coordenadas polares. Pero nos vamos a enfocar más del cambio de variables del plano XY a un plano U por V, donde tenemos que el plano XY sobre una región R se llama imagen y el plano U por V de una región G se llama preimagen de la región R. Por lo tanto, cualquier función x, y definida en R se considera una función f g u, v h u, v definida en G. Por lo tanto, la integral doble sobre R en función de x, y diferencial de x diferencial de y es igual a la integral doble sobre G función de g u, v h u, v multiplicado por el valor absoluto del jacobiano diferencial de u diferencial de v. ¿Qué es el jacobiano? El jacobiano o determinante jacobiano de la transformación de coordenada x es igual a g u, v, y es igual a h u, v. El jacobiano de u, v es el determinante de la derivada de x con respecto de u, la derivada de x con respecto de v, la derivada de y con respecto de u, la derivada de y con respecto de v. En el siguiente ejemplo se quedará más claro. Ejemplo. Tenemos la integral doble 2x al cuadrado menos xy menos y al cuadrado diferencial de x diferencial de y. Para la región R del primer cuadrante, acotada por las rectas. Tenemos 4 rectas, a las cuales graficaremos. Aquí tenemos que y igual a x menos 1 es igual a la recta morada que se encuentra. Y igual a menos 2x más 4 es la recta roja. Y igual a menos 2x más y es la recta azul. Y igual a x menos 2 es igual a la recta verde. Y lo que se encuentra encerrado entre estas 4 rectas es la región R. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar este polinomio, que nos quedará que la integral doble sobre R es igual a x menos y por 2x más y diferencial de x diferencial de y. Ahora aplicamos la transformación de u y v o la sustitución de las variables, donde decimos que u va a ser igual a x menos y v va a ser igual a 2x más y. V será igual a 2x más y. Necesitamos conocer la región G correspondiente del plano U por V y el jacobiano de la transformación.
Pero primero debemos despejar a X y a Y en términos de U y V. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Tenemos que X será igual a U más V dividido entre 3. ¿Cómo yo sé que U más V dividido entre 3 es igual a X? Lo siguiente. U sabemos que es X menos Y. Y V es 2X más Y. Entonces, si sumamos U más V, que es X menos Y, más 2X más Y, dividido entre 3. Aquí tenemos a menos Y y aquí tenemos a más Y. Por lo tanto, tachamos. No va a quedar 3X. Nos quedará 3X. Y 3 dividido entre 3 se va. Y nos quedará que es igual a X. Ahora tenemos que Y es igual a menos 2U más V dividido entre 3. Sabemos que U es igual a X menos Y. Entonces tendremos menos 2X más 2Y más V, que V es 2X más Y. Entonces tenemos menos 2X y más 2X. Entonces tachamos. Nos quedará 3Y dividido entre 3. Nos quedará Y. Y ya despejamos a X y a Y en términos de U y V, que es necesaria para sacar el jacobiano de la transformación, y también la necesitamos para encontrar las fronteras de G. Para encontrar las fronteras de G necesitamos las ecuaciones de las fronteras de R en el plano XY. Después las ecuaciones correspondientes de la frontera de G en el plano U por V. Y después simplificamos la ecuación en U y V. Aquí tenemos las rectas que graficamos al principio, que fueron las fronteras del plano XY, donde encontramos la región R. Para encontrar las ecuaciones correspondientes de las fronteras del plano U por V, o sea, de las fronteras de G, necesitamos sustituir cada recta en términos de U y V. ¿Cómo hacemos eso? Ya sabemos quién es Y en términos de U y V. También sabemos quién es X en términos de U y V. Así que debemos sustituir a Y y a X en términos de U y V por su valor. Sabemos que Y nos dio que Y era igual a menos U más V dividido entre 3. Y X era igual a U más V dividido entre 3. Entonces sustituimos. Menos U más V dividido entre 3 igual a menos 2 U más V dividido entre 3 más 4. Y así sucesivamente sustituimos por los valores correspondientes de X y Y en términos de U y V de las siguientes rectas. Entonces, para simplificar la ecuación en U y V, debemos buscar acá, debemos despejar a V. Y en esta recta debemos despejar a V para encontrar las fronteras de G. Y en estas dos últimas rectas debemos despejar a U. Entonces, al despejar a V en esta ecuación, encontramos que V es igual a 4. Al despejar a V en esta ecuación, nos da que V va a ser igual a 7. Al despejar a U en esta ecuación, nos da que U es igual a 2. Y al despejar a U en esta última ecuación, nos da que U es igual a menos 1. Y estos valores son lo que conocemos como los límites de integración de las variables U y V. También mediante estas ecuaciones podemos encontrar las fronteras de G y encontrar la región G. Y aquí la tenemos. Esta es la región G. Y estas líneas son las fronteras que encontramos, donde tenemos que V es igual a 7, que es la morada. Aquí tenemos que U es igual a menos 1,
que es esta roja, u es igual a 2, que es esta, y v es igual a 4, que es esta verde que se encuentra acá. Y aquí tenemos la región G. Calcular el jacobiano. Tenemos que el jacobiano de u, v es igual al determinante de la derivada de x con respecto de u, la derivada de x con respecto de v, la derivada de y con respecto de u, la derivada de y con respecto de v. Tenemos que x es igual a u más v dividido entre 3 y y es igual a menos 2u más v dividido entre 3. Si derivamos a x con respecto de u, nos daría un tercio, ya que v vendría siendo una constante, o sea que al derivar v nos daría como resultado 0, y al derivar u nos daría 1, y 1 dividido entre 3 no, es el resultado que nos quedaría. Al igual que si derivamos a x con respecto de v, u vendría siendo la constante, y al derivar esta constante nos daría 0, pero al derivar v nos daría 1, entonces nos quedaría un tercio. Entonces la derivada de x con respecto a u es un tercio, al igual que la derivada de x con respecto a v es un tercio. Ahora, la derivada de y con respecto de u, nos quedaría que la derivada de u sería menos 2, mientras que la derivada de v, ya que actúa como una constante acá, sería 0. Así que nos quedaría menos 2 tercios. Mientras que la derivada de y con respecto de la derivada de v sería 1 dividido entre 3, ya que menos 2u serían una constante y la derivada de la constante es 0. Así que nos daría 0 y aquí nos daría un tercio. Entonces, sabiendo ya esto, sabemos que la derivada de x con respecto de u es un tercio, la derivada de x con respecto de v es un tercio, la derivada de y con respecto de u es menos 2 tercios, la derivada de y con respecto de v es un tercio. Ahora multiplicamos la diagonal principal, que nos daría 1 sobre 9, menos el producto de la diagonal secundaria, que nos daría menos 2 dividido entre 9. Entonces, como es menos la diagonal secundaria, nos dará más 2 dividido entre 9. Entonces, tenemos 1 dividido entre 9, el producto de la diagonal principal, menos el producto de la diagonal secundaria. Entonces, el menos por el menos nos dará más. Entonces, nos quedará un tercio, ya que al sumarlo nos dará 3 dividido entre 9. Entonces, al sacarle la tercera parte arriba y la tercera parte abajo, nos dará que el jacobiano es un tercio. Entonces, tenemos que la integral doble sobre r en función de x, y, diferencial de x, diferencial de y, es igual a la integral doble sobre g de función de g, u, v, h, u, v, por el jacobiano, por el valor absoluto del jacobiano u, v, diferencial de u, diferencial de v. Entonces tenemos acá en la fórmula la integral doble. Tenemos acá en la fórmula que la integral doble de r, x menos y, 2x más y, diferencial de x, diferencial de y. Entonces, ya que sabemos que x menos y es u y 2x más y es v. Y tenemos el jacobiano, que es un tercio. Entonces, como es un tercio, se podría quedar afuera de la integral, ya que es una constante. Ahora simplemente necesitamos los límites de integración, que fueron lo que ya habíamos encontrado. Como pueden ver, ya tenemos la sustitución. Tenemos a u, a v de este lado, y un tercio, que es el jacobiano, que lo podemos sacar ya que es una constante. Diferencial de u, diferencial de v. Ahora tenemos los límites de integración y podemos integrar con la integral doble sobre la región G. Entonces tenemos un tercio, la integral de 4 hasta 7, la integral de menos 1 hasta 2, donde los límites de integración de u con respecto a u es la que se encuentra de segundo, y el que se encuentra el límite de integración de la primera integral
con respecto de v. Debemos sacar primero la integral de u. Ya sacamos la integral con respecto de u, que es u al cuadrado dividido entre 2. Ahora debemos evaluar la función con el límite superior menos evaluar la función con el límite inferior, que nos dará como resultado 1 dividido entre 3, la integral de 4 hasta 7 de 3 dividido entre 2 multiplicado por v. Como es una constante, la multiplicamos por lo que hay acá afuera, así que nos dará un medio integral de 4 hasta 7 v de u con respecto de u. Entonces ahora vamos a sacar la integral con respecto de v, que nos dará que un medio por v al cuadrado dividido entre 2. Ahora evaluamos con la función con el límite superior menos evaluar la función con el límite inferior, y nos dará como resultado 33 dividido entre 4. Sustitución en integrales triples. El método es similar al de las integrales dobles, excepto que ahora se trabaja con 3 dimensiones en vez de 2. Supongamos que una región G del espacio UVW se transforma de 1 a 1 en una región D en el espacio de X, Y, Z, mediante las ecuaciones que se encuentran acá arriba. Cualquier función X, Y, Z definida en D se considera una función f, g, u, v, w, h, u, v, k, u, w, que es igual a h mayúscula u, w, definida en G. Por lo tanto, la integral triple sobre D en función de x, y, z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, es igual a la integral triple sobre G de h, u, v, w, por el jacobiano de u, v, w, diferencial de u, diferencial de v, diferencial de w. Ejemplo, sea D una región en el espacio x, y, z definida por las desigualdades, donde x se define en 1 y 2 y x, y está definida entre 0 y 2, z está definida entre 0 y 1. Evalúo la integral triple de D, x al cuadrado más y más 3xy z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, utilizando la transformación u es igual a x, v es igual a x por y w es igual a 3z, e integrando sobre una región adecuada G en el espacio UVW. Bueno, aquí ya no dan las transformaciones, simplemente el primer paso debemos despejar a x, a y y a z en términos de u, v y w. Entonces, aquí despejamos. Si ya sabemos que u es igual a x, x será igual a u. Entonces, despejamos a y. Aquí, como pueden ver, y es igual, v es igual a x por y. Entonces, al despejar, nos quedaría que v dividido entre x. Entonces, como debe estar en términos de u y v, sabemos que x es u. Así que nos quedará que y es igual a v dividido entre u. Entonces, w es igual a 3z. Debemos despejar a z. Entonces, sabemos que será igual a w dividido entre 3. Entonces, z será igual a w dividido entre 3. Ahora debemos calcular el jacobiano de la transformación. Aquí es lo mismo, simplemente que ahora tenemos 3 dimensiones, por lo tanto es un determinante de 3 por 3. Entonces aquí tenemos que la derivada de x con respecto de u, la derivada de x con respecto de v, la derivada de x con respecto de u. Bueno,
aquí tenemos que 1, 0, 0. ¿Por qué razón? Porque la derivada de x con respecto de u se deriva u, entonces nos quedará 1 al derivarla. Entonces es 1. Entonces la derivada de x con respecto de v, aquí no tenemos v. Por lo tanto, u vendría siendo una constante, entonces la derivada de la constante sería 0. Derivada de x con respecto de w, aquí no hay w, así que u vendría siendo también una constante y la derivada de la constante es 0. Por eso es 1, 0, 0. Ahora sacamos la derivada de y con respecto de u, la derivada de y con respecto de v, la derivada de y con respecto de w, nos da menos v dividido entre u al cuadrado, 1 dividido entre u y 0. Y de la misma forma se saca la derivada de z con respecto de u, la derivada de z con respecto de v, la derivada de z con respecto de w, nos da 0, 0, 1/3. Al sacar el determinante por la fórmula de Sarrus o el del triangulito, nos da como resultado que es 1 dividido entre 3u. Ahora, ya tenemos los límites de integración de u y de v y también de w, ya que tenemos aquí los límites de integración de los límites de x, entonces x es igual a u, así que los mismos límites de x serán los mismos límites de u. Entonces aquí tenemos los límites de x por y, entonces sabemos que v es x por y, entonces también tenemos los límites de integración de v. Entonces aquí tenemos a z, pero tenemos que w es igual a 3 por z. Entonces simplemente debemos multiplicar los límites de integración de z en ambos lados por 3, que nos dará 3 por 0, 0, entonces 3 por 1, 3. Entonces ya tenemos los límites de integración de w. Ahora, tenemos que la integral de 0 hasta 3, la integral de 0 hasta 2, la integral de 1 hasta 2. Entonces sustituimos, ya sabemos que x es u, entonces tenemos que es u al cuadrado. Sabemos que y es igual a v dividido entre u, más tenemos a 3z y x por y, entonces tenemos a v y w, y el jacobiano multiplicado por el jacobiano, que es 1 dividido entre 3u, diferencial de u, diferencial de v, diferencial de w. Entonces sacamos el 1/3 y simplificamos todo lo que se encuentran en estos paréntesis multiplicándolo, ya que esta u se tacha con esta u, pero nos quedaría u por v más v por w, dividido entre 1 dividido entre u. Entonces el 1 dividido entre u lo dividimos por todo lo que se encontraba en este paréntesis y nos da como resultado v más v dividido por w dividido entre u, diferencial de u, diferencial de v, diferencial de w. Bueno, aquí ya integramos con respecto de u, que nos da logaritmo de u. Se quedan fijas las variables que se encontraban, ya que serían como constantes. Entonces sacamos el factor común, que es v, que se encontraba tanto de este lado como de este lado. Entonces 1/3, la integral de 0 hasta 3, la integral de 0 hasta 2, v por 1 más w, logaritmo de u, que se va a evaluar desde el límite superior menos el límite inferior. Sabemos que el logaritmo de 1 es igual a 0, así que simplemente nos quedaremos con el logaritmo de 2, diferencial de v, diferencial de w. Entonces acá nos quedamos con el logaritmo de 2 y integramos con respecto a v. Lo que se queda, mientras las otras, como son un constante, se quedan fijas. Entonces integramos con respecto de u, que nos quedaría v al cuadrado dividido entre 2. Ahora evaluamos con el límite superior menos el límite inferior. El límite inferior nos daría 0, así que simplemente nos quedaremos con el límite superior, que nos daría 2. Lo multiplicaríamos por lo que está aquí afuera. Entonces nos quedaría 2 dividido entre 3, integral de 0 hasta 3, 1 más w, logaritmo de 2, diferencial de w. Entonces ahora integramos con respecto a w. Nos dará que 2 dividido entre 3, w más w dividido entre 2,
logaritmo de 2. Ahora vamos a evaluar la función con el límite superior menos el límite inferior. Si lo evaluamos con el límite inferior nos va a dar 0 todo, así que simplemente con el límite superior. Y nos dará 2 dividido entre 3, 3, más 9 dividido entre 2, logaritmo de 2, que nos dará, al multiplicar 2 dividido entre 3 por todo lo que hay en adentro, nos dará 2 más 3, logaritmo de 2, porque ya sabemos que 2 por 3 nos daría 6, dividido entre 3 nos daría 2, y al multiplicar 2 por 9, al multiplicar 2 dividido entre 3 por 9 dividido entre 2 nos daría 3, logaritmo de 2. Ahora, si queremos reorganizarlo, podemos coger por las propiedades del logaritmo, podemos decir que es igual a 2 más logaritmo de 8, ya que 3 vendría siendo el exponente de 2 y 2 elevado a la 3 sería 8. Mi nombre es Samuel y mi experiencia en este proyecto de integración múltiple fue muy buena a pesar de las dificultades que se nos presentó. Aprendí a evaluar integrales dobles y triples, todo lo que abarca determinar áreas y volúmenes en una superficie y en el espacio. Más allá de evaluar una integral, aprendí a utilizar los programas de GeoGebra y Wolfram Alpha para comprender y analizar las formas de las superficies y de los sólidos en problemas prácticos. También pude identificar algunas aplicaciones de las integrales como el centro de masa de un cuerpo y el momento de inercia de cuerpos con movimientos giratorios con respecto a un eje, dos conceptos utilizados en física fundamental. Este tipo de proyecto me ayudó a superar mis límites de no depender de un profesor para la explicación de nuevos conceptos. Solo basta un libro y disposición de aprender. Hola, yo soy Jennifer y mediante el proyecto de integrales múltiples pude aprender a calcular el volumen sobre una superficie, también el teorema de Fubini, la sustitución en integrales dobles y triples, entre otros temas. También utilicé el programa GeoGebra y Desmond para graficar y saber de dónde provenían los límites de integración. Aunque al principio fue muy dificultoso, ya que era la primera vez que estudiaba o veía integrales dobles y triples, pero no hay nada que no se pudiera superar mediante el estudio y la práctica. Muy buenas tardes, mi nombre es Feliz Alberto Santana, soy integrante del grupo Supermat y en el día de hoy les hablaré sobre mi experiencia como un integrante de este grupo realizando el proyecto de integrales múltiples. Dicho proyecto me parece al principio bastante interesante y bastante curioso, de hecho, porque sé lo que es una integral múltiple y una integral iterada y conozco bastante bien el concepto, pero lo que yo no imaginaba, o me hacía tampoco una idea, era de que en el mundo laboral, en el campo laboral de un ingeniero y tanto como en el mundo real, en otras áreas, era bastante utilizado este concepto con sus distintas aplicaciones, por la sencilla razón de que gracias a ello yo pude aprender que una integral múltiple tiene muchos usos, ya sea que puedes calcular el área por medio de una integral doble, puedes calcular el volumen debajo de una superficie, arriba de una superficie, de una región determinada, de una superficie determinada, y puedes también calcularlo, o sea, con distinta perspectiva, ¿no? Podríamos decir desde un área o desde una superficie, desde dos dimensiones, incluso desde tres dimensiones. Y esto es lo que más me interesó y me llamó la atención de este tema, o sea, sus aplicaciones en las determinadas áreas del campo laboral de la ingeniería y también en el mundo real, porque, por ejemplo, en el área del clima, ya sea, por ejemplo, la cantidad de precipitación que va a caer en una región, un país, una provincia, una ciudad,
e incluso como la cantidad de agua que va a caer en esa región durante un X periodo de tiempo determinado. Esa es una de las pocas aplicaciones que tiene, son muchísimas. Y eso fue lo que me pareció más, por así decirlo, relevante, más interesante de este proyecto, las aplicaciones de dichos conceptos. Gracias a ello también pude aumentar sobre mis conocimientos acerca de integrales, porque mis conceptos eran, por así decirlo, entre comillas, eran básicos, pero gracias a este proyecto pude aumentarlo y ahora veo, o sea, las cosas de otro punto, desde otra perspectiva. Por otra parte, sobre mi experiencia del proyecto, también cabe destacar que yo pude trabajar con mis compañeros de equipo. Somos compañeros del área de ingeniería, tenemos algunas carreras en común, pero, o sea, trabajar con ellos fue una experiencia bastante, bueno, no sé cómo decirlo, muy estresante al principio porque eran varios temas, varios ejercicios a realizar, muchos conceptos, muchas cosas, y eso, más otras cosas que teníamos arriba, era bastante estresante. Y la verdad, me cansó bastante. Al principio incluso pensé en dejarlo, pero no, como somos un equipo, pues nada, estuvimos ahí trabajando juntos hasta el final y bueno, las cosas incluso salieron mejores de lo planeado. Nos organizamos, marcamos las pautas que íbamos a utilizar, cómo íbamos a realizar el proyecto y un montón de cosas más. Y la verdad, al principio era estresante, pero poco a poco, o sea, nos lo tomamos como con más humor y con más diversión. Y al final, o sea, a todos nos acabó gustando. Tenemos nuestras quejas, nuestros pros, nuestras contras, pero al fin y al cabo disfrutamos de realizar este proyecto. Saludos y buenas tardes, compañeros estudiantes. Soy Daniel Alfredo y en el día de hoy les voy a explicar sobre mis experiencias y mis dificultades en el proyecto de integrales múltiples. Para empezar, les voy a dar algunas introducciones y explicaciones sobre mis experiencias. Empezando, yo me había quedado sorprendido porque no tenía una idea tan amplia sobre el uso de las integrales. Yo tenía una idea de que se podían usar en diferentes ciencias, pero no que abarcarían tanto espacio ni tantos conceptos como pude haberme dado cuenta en este proyecto que acabamos de realizar. Pude notar que se pueden utilizar para el cálculo de masas, el cálculo del momento de inercia, de volúmenes de sólidos o de planos en el espacio. También se pueden utilizar para calcular áreas y poblaciones, como expliqué en un ejercicio, en un video por ahí. Y además de eso, de que también me quedé sorprendido porque nunca en ninguna otra materia anterior a esta yo había tenido que utilizar integrales múltiples, dobles o triples, nunca las había visto tal cual, nada más había visto unas pequeñas introducciones, pero no tan complejas como habíamos visto en este proyecto. También hablando de eso, ahí podemos entrar de una vez a mis dificultades, que como nunca había tenido un repaso, una introducción a este tipo de ejercicios o tipos de temas para poder realizar este proyecto, tuve algunas pequeñas dificultades al principio para entender los teoremas que se estaban utilizando y para entender la teoría también. Pero luego de haberme visto algunos ejemplos en YouTube y en otras plataformas, pude darme cuenta de que esto es realmente sencillo, aunque también depende de algunos factores, como la función que estás calculando, la función que estás integrando. También me encantó realizar este proyecto debido a que aprendí a utilizar diferentes programas y software de computadoras, como Wolfram, GeoGebra. También aprendí a utilizar Microsoft Whiteboard para la realización de videos. Aprendimos a utilizar Discord para hacer llamadas, a utilizar Zoom para hacer reuniones, entre muchas otras cosas diferentes. Y hasta aquí les dejo mi introducción y muchas gracias por su atención. Hola, soy Melissa. Durante este proyecto aprendí a calcular área y volumen en 2 y 3 dimensiones. A pesar de las dificultades encontradas, ya que muchos de nosotros no teníamos conocimiento de este tema, ya que estábamos cursando cálculo en este semestre, a pesar de esto, fue una experiencia bastante gratificante, ya que aprendí a utilizar diferentes tipos de programas de computadora como GeoGebra y distintos editores. Una frase que me impactó mucho mientras trabajaba en este proyecto fue
fue que cuando trabajamos solo vamos más rápido, mientras cuando trabajamos en equipos llegamos más lejos, por el cual debemos siempre trabajar en equipo. Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes, compañeros y profesor, en nuestra presentación sobre el video de integrales múltiples. Todos nosotros somos juntos Supermat.